Hay una forma de atraer sin decir una sola palabra. No se trata de belleza física, ni de carisma explosivo. Es una presencia silenciosa, una energía que se siente pero no se explica. En un mundo ruidoso, quien domina el arte de la atracción silenciosa se convierte en un imán social. ¿Cómo? A través de hábitos que no buscan aprobación, sino autenticidad. Hoy te comparto 11 hábitos estoicos que te harán silenciosamente atractivo. No para impresionar, sino para inspirar. Porque el verdadero magnetismo nace del dominio interior. Hábito 1. La serenidad en medio del caos. La primera forma de atraer sin palabras es cultivar una serenidad que no depende del entorno. En la filosofía estoica, esto se llama ataraxia, una calma imperturbable que no se negocia con el ruido externo. Cuando entras a una habitación y tu energía no busca controlar ni agradar, sino simplemente estar, la gente lo nota. No saben por qué, pero se sienten atraídos. Esta serenidad no es indiferencia, es presencia. Es saber que no necesitas reaccionar ante cada estímulo. Que tu paz no está en juego cada vez que alguien te mira, te ignora o te contradice. Es el poder de no responder automáticamente, de respirar antes de hablar, de observar antes de juzgar. Imagina esto. Estás en una conversación donde todos compiten por atención. Tú escuchas. No interrumpes. No necesitas demostrar nada. Y cuando hablas, lo haces con pausa, con intención. Esa calma se convierte en autoridad. No porque impongas, sino porque inspiras confianza. La serenidad también se refleja en tu lenguaje corporal. En cómo caminas, cómo te sientas, cómo mantienes contacto visual sin invadir. No necesitas exagerar gestos ni ocupar espacio. Tu presencia ya lo hace por ti. Porque quien está en paz consigo mismo, no necesita adornos. Pero esta serenidad se entrena. No es innata. Se cultiva en los momentos incómodos. Cuando alguien te provoca y eliges no reaccionar. Cuando sientes ansiedad y decides observarla en lugar de huir. Cuando el silencio te incomoda y aprendes a habitarlo. Los estoicos practicaban esto cada día. Marco Aurelio escribía en su diario: el alma se fortalece cuando no se deja arrastrar por las pasiones. Esa es la clave. No reprimir emociones, sino entenderlas. No evitar el caos, sino aprender a caminar dentro de él sin perder el centro. Ser serenamente atractivo es ser un refugio en medio de la tormenta. Es transmitir que, pase lo que pase, tú estás bien. Y eso, en un mundo lleno de ansiedad, es magnético. Así que el primer hábito es este. Cultiva tu serenidad como si fuera tu mejor atuendo. Porque lo es. No se ve, pero se siente. Y quien lo percibe, se queda. Hábito 2. El arte de no revelarlo todo. Hay algo profundamente magnético en quien no se apresura a contar su historia. En quien no necesita llenar cada silencio con palabras, ni cada encuentro con explicaciones. En quien elige cuidadosamente qué mostrar y qué guardar. Ese misterio no es una estrategia de manipulación, es una forma de respeto, hacia uno mismo y hacia los demás. En la era de la sobreexposición, donde cada emoción se publica y cada pensamiento se comparte, el silencio se ha vuelto revolucionario. Y quien lo domina, atrae. Porque el misterio despierta curiosidad. Y la curiosidad es la puerta de entrada a la conexión. Los estoicos lo sabían. Séneca decía, cuanto más se muestra el alma, más vulnerable se vuelve. No se trata de esconderse, sino de elegir con sabiduría qué partes de ti merecen ser compartidas. No todo el mundo merece acceso a tu mundo interior. Y eso, lejos de alejar, genera respeto. Imagina esto, conoces a alguien que no se apresura a hablar de sí mismo, que escucha más de lo que habla, que cuando comparte algo, lo hace con profundidad, no con urgencia. Esa persona no busca impresionar, busca conectar. Y esa diferencia se siente. El arte de no revelarlo todo también implica contención emocional. No necesitas reaccionar ante cada provocación, ni justificar cada decisión. Tu vida no es un escaparate, es un templo. Y quien quiera entrar, debe hacerlo con reverencia. Esto no significa ser frío o distante. Significa tener límites. Saber que tu historia tiene valor, y que no se regala a cualquiera. Que tu vulnerabilidad es sagrada, y que compartirla requiere confianza, no impulso. En lo cotidiano, este hábito se refleja en gestos simples. No interrumpir para hablar de ti, no buscar validación constante, no explicar cada silencio. Aprender a estar presente sin necesidad de protagonismo. Ser parte sin necesidad de destacar. También se refleja en tu mirada. En cómo observas, sin invadir.
en cómo sonríes sin exagerar, en cómo tu lenguaje corporal transmite seguridad sin arrogancia. Porque quien no necesita mostrarse, ya está mostrando algo más profundo, dominio interior. Este hábito se entrena en la soledad. En esos momentos donde podrías publicar algo solo para sentirte visto, y eliges no hacerlo. Donde podrías contarle a alguien tus logros, y decides guardarlos para ti. Donde podrías reaccionar con rabia, y eliges el silencio. Cada vez que eliges la contención sobre la exposición, estás cultivando tu atractivo silencioso. Los estoicos practicaban esto como disciplina diaria. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de depender de la opinión ajena. Y eso incluye la necesidad de ser comprendido, validado o admirado. Cuando tu paz no depende de ser visto, tu presencia se vuelve irresistible. Ser misteriosamente atractivo no es jugar a ser inaccesible. Es ser selectivo. Es entender que tu historia tiene peso, y que no todos están preparados para sostenerla. Es saber que el silencio también comunica, y que a veces dice más que 1000 palabras. Así que el segundo hábito es este: aprende a guardar. A elegir cuándo hablar y cuándo callar. A compartir desde la profundidad, no desde la necesidad. Porque quien no revela todo, deja espacio para que los demás imaginen. Y en ese espacio, nace la atracción. Si este contenido te hizo pensar, imagina lo que viene. Suscríbete a Resumen Veloz y acompáñanos en cada reflexión. Aquí no solo contamos historias, las transformamos contigo. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo de introspección. Tu crecimiento comienza con un clic. Hábito 3. Ser coherente incluso cuando nadie está mirando. Hay algo profundamente atractivo en quien vive según sus principios, incluso cuando no hay testigos. En quien no necesita que lo vean para actuar con integridad. En quien lo que piensa, lo que dice y lo que hace están alineados. Esa coherencia no se grita, se percibe. Y quien la cultiva, irradia una fuerza silenciosa que inspira respeto. En un mundo donde la imagen ha reemplazado al carácter, ser coherente se ha vuelto raro. Muchos dicen lo que suena bien, pero hacen lo que les conviene. Publican frases sobre autenticidad, pero viven buscando aprobación. Y esa disonancia se nota. Aunque no se diga, se siente. Porque la incoherencia genera ruido. Y el ruido aleja. Los estoicos lo entendían como virtud esencial. Para ellos, vivir con coherencia era vivir en armonía con la naturaleza, con la razón, con uno mismo. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones: que tu alma no contradiga lo que tu cuerpo hace. Porque cuando hay contradicción interna, hay conflicto. Y el conflicto interno se proyecta hacia afuera. Imagina esto: conoces a alguien que no presume de sus valores, pero los vive. Que no necesita decir que es honesto, porque sus acciones lo demuestran. Que no busca ser admirado, pero se convierte en referente. Esa persona no está actuando para el público, está siendo fiel a sí misma. Y eso, en silencio, atrae. La coherencia también implica saber decir no. No a lo que traiciona tus principios. No a lo que te aleja de tu centro. No a lo que te seduce pero te vacía. Porque cada vez que eliges lo fácil sobre lo correcto, estás rompiendo contigo mismo. Y esa ruptura se nota, aunque nadie lo diga. Ser coherente no significa ser perfecto. Significa ser conscient. Saber cuándo te estás traicionando y corregir el rumbo. Saber que cada elección construye o destruye tu integridad. Que cada palabra que dices debe tener raíces en lo que realmente crees. Que cada gesto que haces debe reflejar tu esencia, no tu estrategia. Este hábito se entrena en lo invisible. En esos momentos donde podrías mentir para quedar bien, y eliges decir la verdad. Donde podrías actuar por conveniencia, y eliges actuar por convicción. Donde podrías seguir la corriente, y eliges mantenerte firme. Cada vez que eliges la coherencia sobre la comodidad, estás fortaleciendo tu atractivo silencioso. La coherencia también se refleja en cómo tratas a los demás. No solo cuando te conviene, sino cuando nadie te está observando. En cómo hablas de alguien cuando no está presente. En cómo respetas incluso a quien no puede darte nada a cambio. Porque tu ética no debe depender del contexto, sino de tu carácter. Los estoicos lo llamaban eunoia, una disposición noble del alma que se manifiesta en cada acción. No para ser visto, sino para ser verdadero. Porque el verdadero atractivo no está en lo que muestras, sino en lo que eres cuando nadie te ve. Ser coherente es ser confiable. Es transmitir que lo que dices tiene peso, porque está respaldado por tu vida. Es generar una sensación de estabilidad, de integridad, de autenticidad. Y eso,
en un mundo lleno de máscaras, es profundamente atractivo. Así que el tercer hábito es este: vive como si tu alma fuera tu único juez. Que tus principios no dependan del público, sino de tu verdad. Que tu coherencia sea tu carta de presentación, aunque no la leas en voz alta. Porque quien es fiel a sí mismo, se convierte en faro para los demás. Y ese faro no necesita ruido, solo luz. Hábito 4. Estar verdaderamente presente. En un mundo que vive distraído, quien está verdaderamente presente se convierte en un faro. No por lo que dice, sino por cómo escucha. No por lo que hace, sino por cómo habita cada momento. La atención plena no es solo una técnica de meditación, es una forma de estar. Y quien la cultiva, atrae sin esfuerzo. La mayoría de las personas no están realmente aquí. Están en sus pensamientos, en sus preocupaciones, en sus pantallas. Hablan contigo, pero piensan en otra cosa. Te miran, pero no te ven. Y eso genera una desconexión sutil, pero profunda. Porque todos queremos ser vistos, escuchados, sentidos. Y cuando alguien lo hace de verdad, se vuelve inolvidable. Los estoicos practicaban la presencia como disciplina diaria. Marco Aurelio escribía: no vivas como si fueras a vivir 1000 años. La urgencia está en actuar ahora. Para ellos, estar presente era estar en contacto con la realidad, sin distracciones, sin juicios, sin evasiones. Era vivir cada instante como si fuera el único. Imagina esto: estás hablando con alguien que no revisa su teléfono, que no interrumpe, que no está esperando su turno para hablar. Solo está contigo, escuchando, sintiendo, observando. Esa persona no está actuando, está habitando el momento. Y eso, en silencio, genera una conexión poderosa. La presencia también se refleja en los pequeños detalles. En cómo saludas, cómo haces contacto visual, cómo respondes con pausa. En cómo tu cuerpo está alineado con tu atención. No estás mirando hacia otro lado, ni pensando en lo que sigue. Estás aquí. Y eso se siente. Ser presente no significa estar disponible todo el tiempo. Significa que cuando estás de verdad. Que no finges interés, lo tienes. Que no simulas empatía, la practicas. Que no estás en piloto automático, estás despierto. Porque la presencia es una forma de respeto. Y el respeto atrae. Este hábito se entrena en lo cotidiano. En cómo caminas sin mirar el teléfono. En cómo comes sin distracciones. En cómo respiras antes de responder. En cómo observas sin juzgar. Cada vez que eliges estar aquí, estás cultivando tu atractivo silencioso. La atención plena también implica estar presente contigo mismo. No huir de tus emociones. No evadir tus pensamientos. No anestesiar tu incomodidad. Estar contigo, incluso cuando no es fácil. Porque quien puede sostener su propia presencia, puede sostener la de otros. Y eso genera confianza. Los estoicos lo llamaban prosoche, una vigilancia constante sobre la mente, para no dejarse arrastrar por impulsos ni distracciones. Era una forma de estar despierto, de vivir con intención, de no desperdiciar la vida en lo que no importa. Y esa forma de vivir se convierte en una forma de atraer. Ser presente es ser raro, porque la mayoría vive en el pasado o en el futuro, en lo que fue o en lo que podría ser. Pero tú eliges estar aquí, en lo que es, en lo que está frente a ti. Y esa elección te convierte en alguien memorable. Así que el cuarto hábito es este: cultiva tu presencia como si fuera tu superpoder. Porque lo es. No necesitas decir nada, solo estar. No necesitas impresionar, solo habitar. Porque quien está verdaderamente presente, se convierte en refugio. Y en un mundo distraído, el refugio es irresistible. Hábito 5. La autodisciplina que no necesita testigos. Hay una fuerza invisible en quien se domina a sí mismo. No se nota en sus palabras, sino en sus decisiones. No se exhibe, pero se percibe. La autodisciplina silenciosa es una forma de respeto hacia uno mismo. Y quien la cultiva, proyecta una energía que atrae sin pedirlo. En una sociedad que glorifica el placer inmediato, quien elige el camino difícil se convierte en excepción. No porque se prive, sino porque se prioriza. No porque se castigue, sino porque se honra. La autodisciplina no es rigidez, es claridad. Es saber qué quieres construir, y actuar en consecuencia, incluso cuando nadie te observa. Los estoicos consideraban la autodisciplina como una virtud esencial. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Para ellos, la libertad no era hacer lo que uno quiere,
sino tener el poder de no hacer lo que lo debilita. Y ese poder, aunque silencioso, se convierte en una forma de magnetismo. Imagina esto. Conoces a alguien que no presume de sus hábitos, pero los vive. Que se levanta temprano sin publicar su rutina. Que cuida su cuerpo sin buscar elogios. Que trabaja en sus metas sin necesidad de reconocimiento. Esa persona no está actuando para el mundo, está construyéndose desde adentro. Y eso, aunque no se diga, se siente. La autodisciplina también se refleja en lo que eliges no hacer, en los impulsos que dominas, en los placeres que postergas, en las palabras que decides no decir. Porque cada vez que eliges el autocontrol sobre la gratificación inmediata, estás fortaleciendo tu carácter. Y el carácter, aunque invisible, es profundamente atractivo. Este hábito se entrena en lo cotidiano, en cómo eliges leer en lugar de distraerte, en cómo decides comer con conciencia en lugar de por ansiedad, en cómo trabajas aunque no tengas ganas, en cómo mantienes tus promesas, incluso cuando nadie te exige cumplirlas. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, estás cultivando tu atractivo silencioso. La autodisciplina también implica saber cuándo parar. No se trata de obsesión, sino de equilibrio. Saber cuándo descansar, cuándo soltar, cuándo decir hoy no. Porque el dominio propio no es represión, es sabiduría. Es escuchar tus necesidades sin dejarte arrastrar por tus deseos. Los estoicos lo llamaban encrateia, el poder de gobernarse a uno mismo. No para ser admirado, sino para ser libre. Porque quien se domina, no depende. No necesita que el mundo lo controle, porque ya se controla a sí mismo. Y esa autonomía genera respeto. Ser disciplinado en silencio es ser confiable. Es transmitir que tus acciones no dependen del humor, del entorno ni de la aprobación. Que tu vida tiene dirección, y que tú eres quien sostiene el timón. Y eso, en un mundo lleno de impulsos, es profundamente atractivo. También se refleja en tu lenguaje corporal, en cómo te mueves con intención, en cómo tu postura transmite firmeza, en cómo tu mirada no busca aprobación, sino expresa claridad. Porque quien se domina, no necesita imponerse. Su presencia ya lo hace. Así que el quinto hábito es este. Cultiva tu autodisciplina como si fuera tu escudo invisible. Porque lo es. No se ve, pero te protege. No se grita, pero te define. Porque quien se gobierna a sí mismo, se convierte en ejemplo. Y ese ejemplo, aunque silencioso, deja huella. Hábito 6. La gratitud que no necesita palabras. Hay una belleza invisible en quien vive agradecido sin tener que decirlo. No porque lo oculte, sino porque lo encarna. La gratitud silenciosa no se publica, se practica. No se grita, se respira. Y quien la cultiva, irradia una energía que transforma el ambiente sin necesidad de protagonismo. En una cultura que constantemente exige más éxito, más reconocimiento, más validación, quien se detiene a agradecer lo que ya tiene se convierte en excepción. No porque se conforme, sino porque comprende. No porque se resigne, sino porque honra. La gratitud no es pasividad, es conciencia. Es ver lo extraordinario en lo cotidiano. Los estoicos consideraban la gratitud como una forma de sabiduría. Séneca decía, no es feliz quien lo tiene todo, sino quien sabe apreciar lo que tiene. Para ellos, agradecer no era una emoción pasajera, sino una actitud permanente. Era reconocer que la vida, incluso con sus desafíos, es un regalo que merece ser valorado. Imagina esto. Conoces a alguien que no se queja, aunque tenga motivos. Que no presume, aunque tenga logros. Que no exige, aunque merezca más. Esa persona no está negando su realidad. Está eligiendo verla desde otro lugar. Y ese lugar, aunque silencioso, es profundamente atractivo. La gratitud también se refleja en cómo tratas a los demás. En cómo saludas con presencia. En cómo escuchas sin juzgar. En cómo agradeces sin esperar nada a cambio. Porque quien vive agradecido, no busca controlar, solo compartir. Y esa generosidad sutil genera conexión. Este hábito se entrena en lo invisible. En cómo te despiertas y agradeces por respirar. En cómo miras el cielo y reconoces su belleza. En cómo comes y valoras cada bocado. En cómo te detienes a sentir, sin necesidad de explicar. Cada vez que eliges agradecer en silencio, estás cultivando tu atractivo interior. La gratitud también implica aceptar. No resignarse, sino comprender que no todo está bajo tu control. Que hay cosas que no puedes cambiar, pero sí puedes honrar. Que incluso el dolor puede ser maestro.
que incluso la pérdida puede revelar lo esencial. Porque quien agradece lo difícil, se vuelve resiliente. Y la resiliencia, aunque no se vea, se siente. Los estoicos lo llamaban amor fati, el amor al destino. No como sumisión, sino como afirmación. Como decir sí a la vida tal como es. Como abrazar lo que llega, sin resistencia. Porque cuando agradeces incluso lo que no entiendes, estás mostrando una fortaleza que no necesita ruido. Ser agradecido en silencio es ser profundo. Es transmitir que tu felicidad no depende de lo externo, sino de tu mirada. Que no necesitas que todo sea perfecto para sentirte pleno. Que tu paz nace de la apreciación, no de la acumulación. Y eso, en un mundo que vive insatisfecho, es magnético. También se refleja en tu lenguaje corporal. En cómo sonríes sin exagerar. En cómo tu mirada transmite calma. En cómo tu presencia genera alivio. Porque quien vive agradecido, no necesita adornos. Su energía ya lo dice todo. Así que el sexto hábito es este. Cultiva tu gratitud como si fuera tu raíz más profunda. Porque lo es. No se ve, pero sostiene. No se escucha, pero transforma. Porque quien agradece en silencio, se convierte en luz. Y esa luz, aunque discreta, guía a otros sin necesidad de palabras. Hábito 7. Observar más de lo que opinas. En un mundo que premia la rapidez para opinar, quien elige observar primero se convierte en una rareza magnética. No porque calle por miedo, sino porque entiende que la mirada profunda vale más que 1000 juicios apresurados. Observar es un arte. Y quien lo domina, atrae sin esfuerzo. La mayoría de las personas escuchan para responder, no para comprender. Miran para juzgar, no para descubrir. Hablan para llenar el silencio, no para aportar. Y en ese ruido constante, la observación se vuelve revolucionaria. Porque quien observa con atención, con calma, con curiosidad, transmite una presencia que no necesita palabras. Los estoicos valoraban la observación como herramienta de sabiduría. Epicteto enseñaba que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón, para escuchar el doble de lo que hablamos. Para ellos, observar era una forma de entrenar la mente, de entender el mundo sin reaccionar de inmediato, de cultivar la paciencia antes de emitir juicio. Imagina esto. Estás en una conversación donde todos opinan, interrumpen, compiten por tener razón. Y tú observas, no desde la superioridad, sino desde la serenidad. Escuchas con atención, lees entre líneas, captas lo que no se dice. Y cuando hablas, lo haces con precisión. Esa pausa, esa profundidad, esa contención, atrae. Observar también implica ver más allá de lo evidente. No quedarte en la superficie. No asumir. No equitar. Es mirar con apertura, con humildad, con intención. Porque quien observa sin prejuicio, descubre lo que otros ignoran. Y ese descubrimiento genera conexión. Este hábito se entrena en lo cotidiano. En cómo escuchas sin interrumpir. En cómo notas los gestos, los silencios, las contradicciones. En cómo prestas atención a los detalles que otros pasan por alto. En cómo te haces preguntas antes de emitir respuestas. Cada vez que eliges observar antes de opinar, estás cultivando tu atractivo silencioso. La observación también se aplica a ti mismo. En cómo te ves sin juzgarte. En cómo reconoces tus emociones sin reprimirlas. En cómo detectas tus patrones sin condenarte. Porque quien se observa con honestidad, se transforma. Y esa transformación, aunque invisible, se proyecta. Los estoicos lo llamaban autognosis, el conocimiento de uno mismo a través de la observación constante. No para castigarse, sino para comprenderse. Porque solo quien se conoce puede elegir con libertad. Y esa libertad interior se convierte en magnetismo exterior. Ser observador no es ser pasivo. Es ser estratégico. Es saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar. Es entender que no todo necesita respuesta, que no todo merece reacción, que no todo debe ser dicho. Porque el silencio bien observado es más poderoso que 1000 discursos. También se refleja en tu lenguaje corporal. En cómo tu mirada transmite atención sin invasión. En cómo tu postura muestra apertura, sin ansiedad. En cómo tu presencia genera calma sin esfuerzo. Porque quien observa con profundidad, transmite profundidad. Y eso, en un mundo superficial, es irresistible. Observar más de lo que opinas también te protege. Te permite entender antes de involucrarte. Detectar intenciones antes de comprometerte. Leer energías antes de entregarte. Porque la observación te da claridad. Y la claridad te da poder. Así que el séptimo hábito es este.
Cultiva tu mirada como si fuera tu herramienta más valiosa. Porque lo es. No necesitas hablar para impactar. Solo necesitas ver con profundidad. Porque quien observa con atención, conecta con lo esencial. Y esa conexión, aunque silenciosa, transforma. Hábito 8. Ser tú mismo sin pedir permiso. Hay algo profundamente magnético en quien no necesita disfrazarse para encajar. En quien no adapta su esencia para agradar. En quien se muestra tal como es, sin pedir permiso, sin pedir perdón. Esa autenticidad silenciosa no se impone, pero se siente. Y quien la cultiva, atrae sin esfuerzo. Vivimos en una era de máscaras, de filtros, de versiones editadas de uno mismo. La autenticidad se ha vuelto incómoda, incluso peligrosa. Porque ser uno mismo implica riesgo. El riesgo de no gustar, de no ser comprendido, de ser rechazado. Pero también implica libertad. Y esa libertad, aunque silenciosa, es irresistible. Los estoicos defendían la autenticidad como forma de virtud. Marco Aurelio escribía: no pierdas tiempo en discutir cómo debe ser el hombre bueno. Say, uno. Para ellos, ser auténtico no era una estrategia, era una obligación moral. Era vivir en coherencia con la naturaleza, con la razón, con el alma. Imagina esto: conoces a alguien que no se esfuerza por impresionar, que no oculta sus rarezas, que no suaviza sus opiniones para encajar. Esa persona no está siendo rebelde, está siendo libre. Y esa libertad, aunque no se grite, se percibe. Porque quien se muestra sin miedo, genera confianza. La autenticidad también implica vulnerabilidad. Mostrarte tal como eres, incluso cuando no es perfecto. Compartir tus dudas, tus heridas, tus contradicciones. No para llamar la atención, sino para conectar desde lo real. Porque lo real, aunque incómodo, es lo que más atrae. Este hábito se entrena en la intimidad. En cómo te hablas a ti mismo. En cómo te permites sentir sin juzgarte. En cómo eliges tu camino sin copiar el de otros. En cómo te sostienes incluso cuando el entorno te empuja a cambiar. Cada vez que eliges ser tú, estás cultivando tu atractivo silencioso. La autenticidad también se refleja en tus elecciones. En cómo vistes, cómo hablas, cómo te relacionas. No para destacar, sino para expresar. Porque cada gesto auténtico es una declaración. Esto soy yo. Y esa declaración, aunque no se verbalice, se escucha. Los estoicos lo llamaban arete, la excelencia del alma que se manifiesta cuando uno vive según su naturaleza. No según las expectativas, ni las modas, ni las presiones, sino según lo que realmente eres. Porque solo quien se conoce puede ser auténtico. Y solo quien es auténtico puede atraer desde lo profundo. Ser tú mismo sin pedir permiso también implica aceptar que no todos te van a entender. Que no todos te van a aplaudir. Que no todos van a quedarse. Pero eso está bien. Porque tu valor no depende de la cantidad de personas que te aprueban, sino de la calidad de tu conexión contigo mismo. También se refleja en tu lenguaje corporal. En cómo caminas con naturalidad. En cómo tu mirada no busca aprobación, sino expresa presencia. En cómo tu energía no se adapta, sino se afirma. Porque quien es auténtico no necesita convencer. Su sola presencia ya comunica. La autenticidad silenciosa es poderosa porque no compite. No busca ser más que nadie. No necesita demostrar. Solo es. Y ese ser es lo que más falta hace en un mundo lleno de parecer. Así que el octavo hábito es este. Sé tú mismo sin pedir permiso. No para provocar, sino para liberar. No para destacar, sino para habitarte. Porque quien se muestra tal como es, se convierte en espejo. Y ese espejo, aunque incómodo, revela verdades. Y las verdades, aunque silenciosas, atraen. Hábito 9. Resistir sin hacer ruido. Hay una fuerza que no se ve, pero se siente. Es la de quien ha caído y se ha levantado sin anunciarlo. De quien ha atravesado tormentas sin pedir aplausos. De quien ha aprendido a resistir sin convertir su dolor en espectáculo. Esa resiliencia silenciosa no se exhibe, pero transforma. Y quien la cultiva, atrae desde lo más profundo. Vivimos en una época donde el sufrimiento se comparte en tiempo real. Donde cada herida se convierte en contenido. Donde cada caída busca consuelo inmediato. Pero hay quienes eligen otro camino. El de la reconstrucción interna. El de la fortaleza discreta. El de la dignidad en medio del caos. Los estoicos veían la adversidad como una oportunidad para crecer. Séneca decía, la dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Para ellos, resistir no era aguantar por orgullo,
sino transformarse en el proceso. Era aceptar el dolor como parte del camino, sin dejar que definiera la identidad. Imagina esto, conoces a alguien que no habla de sus batallas, pero se nota que las ha enfrentado, que no busca compasión, pero transmite profundidad, que no se queja, pero su mirada revela que ha vivido. Esa persona no necesita contar su historia para que la sientas. Su presencia ya lo dice todo. La resiliencia también se refleja en cómo respondes a la vida, en cómo te adaptas sin perder tu esencia, en cómo aceptas sin rendirte, en cómo sigues adelante sin resentimiento. Porque resistir no es endurecerse, es fortalecerse sin perder la sensibilidad. Este hábito se entrena en la intimidad, en cómo te sostienes cuando nadie te ve, en cómo eliges seguir cuando todo te invita a parar, en cómo reconstruyes tu fe en ti mismo después de cada caída, en cómo conviertes cada herida en sabiduría. Cada vez que eliges resistir sin ruido, estás cultivando tu atractivo silencioso. La resiliencia también implica no victimizarse, no negar el dolor, pero tampoco instalarse en él. No buscar culpables, sino asumir responsabilidad. No esperar que el mundo te salve, sino convertirte en tu propio refugio. Porque quien se levanta solo, aprende a caminar con firmeza. Los estoicos lo llamaban fortitudo, la fortaleza del alma que se manifiesta en la adversidad. No como arrogancia, sino como templanza. Como decir sí a la vida incluso cuando duele. Como seguir adelante sin perder la gratitud. Porque quien resiste con dignidad, inspira sin necesidad de palabras. Ser resiliente en silencio es ser profundo. Es transmitir que tu historia tiene peso, aunque no la cuentes. Que tu camino ha sido difícil, pero no te ha quebrado. Que tu dolor no te define, pero te ha moldeado. Y eso, en un mundo que busca respuestas rápidas, es magnético. También se refleja en tu lenguaje corporal, en cómo caminas con firmeza, en cómo tu mirada transmite paz, no porque no haya dolor, sino porque lo has atravesado, en cómo tu energía genera respeto, no por lo que dices, sino por lo que has vivido, porque quien ha resistido en silencio, se convierte en símbolo. La resiliencia silenciosa no busca reconocimiento, busca transformación. No busca consuelo, busca propósito. No busca atención, busca evolución. Y esa búsqueda, aunque discreta, deja huella. Así que el noveno hábito es este. Aprende a resistir sin hacer ruido. No para esconder tu dolor, sino para honrar tu proceso. No para aparentar fortaleza, sino para construirla desde adentro. Porque quien se reconstruye en silencio, se convierte en faro. Y ese faro, aunque no grite, guía a otros en la oscuridad. Hábito 10. Practicar la humildad sin rebajarte. Hay una elegancia invisible en quien no necesita demostrar superioridad, en quien no compite por atención, en quien, aun sabiendo lo que vale, elige no imponerlo. Esa humildad silenciosa no se confunde con debilidad, sino con sabiduría, y quien la cultiva, atrae desde la profundidad. En una sociedad que premia el ego, la arrogancia disfrazada de seguridad, y la necesidad constante de validación, ser humilde se ha vuelto contracultural. Pero hay algo magnético en quien no presume, en quien no interrumpe para corregir, en quien no necesita tener la última palabra. Porque la humildad no es ausencia de valor, es presencia de conciencia. Los estoicos consideraban la humildad como una forma de libertad. Epicteto decía, si quieres avanzar, acepta que te consideren ignorante. Para ellos, la humildad no era rebajarse, sino liberarse del peso de la vanidad. Era reconocer que el conocimiento no te hace superior, sino más responsable. Que el poder no te da derecho, sino deber. Imagina esto. Conoces a alguien que sabe mucho, pero no lo hace notar. Que ha vivido mucho, pero no lo cuenta para impresionar. Que tiene logros, pero no los usa como escudo. Esa persona no está negando su valor. Está eligiendo no convertirlo en espectáculo. Y esa elección, aunque silenciosa, genera respeto. La humildad también se refleja en cómo tratas a los demás. En cómo escuchas sin juzgar. En cómo reconoces tus errores sin excusas. En cómo aceptas que no siempre tienes razón. Porque quien es humilde no busca ganar, busca comprender. Y esa comprensión genera conexión. Este hábito se entrena en lo cotidiano. En cómo eliges no corregir cada detalle. En cómo aceptas críticas sin defenderte. En cómo compartes tus ideas sin imponerlas. En cómo reconoces que siempre hay algo que aprender. Cada vez que eliges la humildad sobre el ego, estás cultivando tu atractivo silencioso.
La humildad también implica reconocer tu lugar en el mundo. No como insignificancia, sino como parte de un todo. Saber que no eres el centro, pero sí una pieza valiosa. Que tu historia importa, pero no más que la de otros. Que tu voz tiene peso, pero no más que el silencio de quien aún no ha hablado. Los estoicos lo llamaban sofrosine, la moderación del alma, el equilibrio entre la grandeza y la sencillez. No como negación del valor, sino como afirmación de la humanidad. Porque quien se reconoce como parte del todo, se vuelve más sabio. Y esa sabiduría, aunque discreta, atrae. Ser humilde en silencio es ser fuerte. Es transmitir que tu seguridad no depende de la aprobación, sino del autoconocimiento. Que tu valor no necesita ser defendido, porque está integrado. Que tu presencia no busca dominar, sino acompañar. Y eso, en un mundo lleno de competencia, es magnético. También se refleja en tu lenguaje corporal, en cómo tu postura transmite apertura, en cómo tu mirada no busca imponerse, en cómo tu energía invita, no intimida. Porque quien es humilde no necesita ocupar espacio, su esencia ya lo llena. La humildad silenciosa no busca reconocimiento, busca verdad. No busca aplausos, busca coherencia. No busca destacar, busca servir. Y ese servicio, aunque invisible, deja huella. Así que el 10º hábito es este. Practica la humildad sin rebajarte. No para esconder tu luz, sino para no cegarte con ella. No para agradar, sino para conectar. Porque quien se reconoce sin necesidad de imponerse, se convierte en refugio. Y ese refugio, aunque silencioso, transforma. Hábito 11. Dejar huellas sin buscar reconocimiento. Hay personas que pasan por nuestra vida sin hacer ruido, pero dejan una marca que nunca se borra. No porque hayan dicho algo extraordinario, sino porque fueron extraordinariamente presentes. No porque se hayan esforzado por ser recordadas, sino porque vivieron con tal autenticidad que su esencia se quedó con nosotros. Ese impacto silencioso no se fabrica, se cultiva. Y quien lo encarna, atrae sin esfuerzo. En una cultura obsesionada con la visibilidad, con los likes, con los seguidores, con el reconocimiento inmediato, dejar huellas sin buscarlo se ha vuelto un acto revolucionario. Porque implica soltar el ego, soltar la necesidad de ser visto, y enfocarse en ser verdadero, en ser útil, en ser íntegro. Los estoicos hablaban de vivir como si el mundo fuera un escenario, pero no para actuar, sino para servir. Marco Aurelio decía, haz lo que debes hacer. No espers que te lo agradezcan. Para ellos, el valor de una acción no estaba en su recompensa, sino en su intención, en el bien que genera, aunque nadie lo aplauda. Imagina esto, conoces a alguien que no busca atención, pero su presencia transforma el ambiente. Que no necesita ser el centro, pero su energía sostiene a los demás. Que no habla mucho, pero cuando lo hace, deja una semilla en tu mente. Esa persona no está buscando reconocimiento, está dejando legado. Y ese legado, aunque silencioso, perdura. Dejar huellas sin buscar reconocimiento también implica actuar desde la generosidad. Dar sin esperar. Aportar sin exigir. Ayudar sin anunciar. Porque el verdadero impacto no necesita testigos, solo necesita intención. Y esa intención, cuando es pura, se convierte en fuerza. Este hábito se entrena en lo cotidiano. En cómo tratas a quienes no pueden devolverte el favor. En cómo eliges hacer lo correcto aunque nadie lo note. En cómo siembras palabras, gestos, silencios que nutren a otros sin que lo sepan. Cada vez que eliges el bien sobre el ego, estás cultivando tu atractivo silencioso. También se refleja en cómo te relacionas con el tiempo. No buscando resultados inmediatos, sino sembrando a largo plazo. No esperando que te reconozcan hoy, sino confiando en que tu presencia dejará algo mañana. Porque quien vive con propósito, deja huella. Y esa huella no necesita firma. Los estoicos lo llamaban eudaimonia, la plenitud que surge cuando el alma vive en armonía con su virtud. No con el aplauso, ni con el éxito externo, sino con la coherencia interna. Porque quien vive desde su esencia, impacta desde su silencio. Ser alguien que deja huella sin buscar reconocimiento es ser raro. Es ser profundo. Es ser libre. Porque tu valor no depende de ser visto, sino de ser sentido. Tu presencia no busca impresionar, sino transformar. Tu vida no busca fama, sino significado. Y eso, en un mundo que corre tras el ruido, es magnético. También se refleja en tu lenguaje corporal, en cómo tu mirada transmite compasión,
en cómo tu postura genera confianza, en cómo tu energía sostiene sin invadir. Porque quien deja huella sin buscarla, se convierte en memoria. Y esa memoria, aunque discreta, permanece. Este hábito también implica soltar el control. Aceptar que no siempre sabrás el impacto que has tenido, que no siempre recibirás gratitud, que no siempre serás recordado como esperas. Pero eso está bien, porque tu intención no era ser admirado, sino ser útil. Y esa utilidad, aunque invisible, es lo que realmente importa. Así que el 11º hábito es este. Vive como si tu presencia fuera semilla. No para que te aplaudan, sino para que florezca algo en los demás. No para que te recuerden, sino para que se transformen. Porque quien deja huellas sin buscar reconocimiento, se convierte en legado. Y ese legado, aunque silencioso, es eterno.